Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar comentando todo lo sucedido en el ámbito jurídico. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Un gusto iniciar esta nueva edición de Plano Judicial con mucha información para compartir con la teleaudiencia en las principales informaciones del ámbito tribunalicio, por supuesto, en el transcurso de esta noche. Así es, Lucas. Y antes de saludar a nuestra entrevistada, la doctora Cecilia Pérez, mencionar también de que ya hay vía libre para fijar una fecha para la audiencia preliminar en la causa conocida como Metrobús, Lucas. Exactamente, estamos viendo en imágenes, Noelia, el fallo de la Cámara de Apelaciones que ha confirmado la decisión del juez Humberto Otazú por la cual se había dado intervención a la Procuraduría General de la República en el marco de este proceso por supuesta lesión de confianza contra la ex viceministra Marta Benítez y por supuesto el principal acusado en este caso es el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona en el marco de este proceso penal iniciado por el fracasado proyecto del Metrobús que se tendría que haber concretado, por supuesto, principalmente durante la gestión del entonces presidente Horacio Cartes y parte de la gestión del expresidente también Mario Abdo Benítez. Con esto se va a poder fijar ya una nueva fecha para la audiencia preliminar y definir si estos dos acusados van o no a juicio oral y público. Hay un presunto perjuicio patrimonial de más de 180.000 millones de guaraníes que el Ministerio Público sostiene en su acusación. ¿No? Así es, Lucas. Así que con relación entonces también a lo que tiene que ver con la causa de Metrobús, quiero pasar a este hilo que compartía esta mañana la doctora Cecilia Pérez con relación también a lo que dice la ley 1600. Estamos hablando de la violencia familiar y por el otro lado también lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Muchas veces se recurre al juzgado de paz y por el otro lado también a lo que tiene que ver al Ministerio Público. Y esto es lo que posteaba esta mañana la doctora Cecilia Pérez. Importante generar aclaraciones con respecto a la ley 1600 y el Código Penal. Son dos procesos que generan a partir de una denuncia formulada o en sede policial o en sede judicial ante el juez de paz. La ley 1600 genera un proceso especial ante el juez de paz y el tipo penal de violencia familiar. Parte entonces de lo que compartimos a través de Mega TV, pero para ahondar un poco más ya, Lucas, le saludamos a la doctora Cecilia Pérez. Buenas noches, doctora. Gracias por compartir con nosotros aquí en Plano Judicial. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Lucas, y a toda la teleaudiencia. Doctora, arrancamos justamente cuando hablamos de violencia familiar, violencia doméstica. Se recurre y se hace una denuncia, ya sea ante la Policía Nacional o muchas veces directamente ante el Juzgado de Paz. ¿Cuál sería esa diferencia para ir aclarando un poco también, doctora? Bueno, está la descripción del tipo penal de violencia familiar que está en el Código Penal, que tuvo varias modificaciones. La última establece un marco penal de 1 a 6 años de privación de libertad. Y por otro lado está la figura de la violencia doméstica que está establecida en la ley 1600 con un procedimiento sumario y especial ante el juzgado de paz. Es importante aclarar porque hubo en estos días que se habló tanto de un caso de violencia doméstica particular, hubo mucha confusión. Algunos decían que la fiscalía no podía liberar al detenido y otros decían que era el juez de paz el que tenía que intervenir y no así la fiscalía. Entonces, tenemos que son dos procesos. Uno es el que tiene por finalidad la protección de la víctima, pero que exige que se comprueben, se tengan elementos de comprobación de la existencia del hecho de violencia. Y en el otro caso, por supuesto, el objetivo es investigar la comisión de un hecho punible, como es el caso de la violencia familiar, y responsabilizar a los autores, cómplices, partícipes o instigadores. Entonces, tenemos dos procesos que se generan a partir de una misma denuncia y, por supuesto, que en cada uno de los ámbitos, los encargados, en un lado el juzgado de paz y en otro lado la fiscalía, comprobar la existencia o no del hecho y las consecuencias vinculadas al hecho. Pero las consecuencias sí son cierto tipo de procesamiento, pero en el caso del juzgado de paz el objetivo es la protección de la o las víctimas.
En caso de violencia doméstica, doctora, es donde vemos muchas veces de que se emite lo que tiene que ver con la orden de alejamiento. Sí, el alejamiento o exclusión del lugar o la prohibición de acercarse a los lugares o de comunicarse con la víctima o acercarse a los lugares, ya sea al domicilio en el cual esté o a su lugar de trabajo o en algún otro lugar que a veces es un poco difícil determinar porque eso implicaría que las víctimas tengan, en su caso, algún tipo de dispositivo, como sería el caso de la tobillera o las pulseras electrónicas, de acuerdo al tipo de tecnología que se requiera, pero básicamente es eso, generar un control real sobre, en el caso del juzgado de paz, de la medida con relación a la protección de las víctimas, y en el caso del tipo penal de violencia, donde está en ese momento el imputado. Ahora, cuando se presenta una denuncia, ya sea en sede policial o en sede fiscal, doctora, lógicamente el órgano investigador, que es el Ministerio Público, debe necesariamente investigar, ¿no? Mucho hubo debate, hubo también ayer en torno a si existe o no la figura del retiro de la denuncia, y si eso implica, por supuesto, alguna consecuencia sobre un eventual inicio de un proceso penal, formalmente hablando, con una imputación o no. ¿Cuál es tu posición sobre eso? No, pero no existe luego la figura del retiro de la denuncia. Cuando se inicia una investigación penal, lo que se hace es llegar a acuerdos entre las partes, si es que va a haber un acuerdo, y a partir de eso se ve qué figuras procesales se pueden aplicar a partir del acuerdo. Pero la otra salida es la desestimación de la denuncia que se da en ciertos casos en los cuales el hecho no existió o existe un obstáculo legal para avanzar con el proceso. Cuando decimos que el hecho no existió, decimos que puede ser un hecho que haya existido pero que no tenga relevancia penal, lo que generalmente pasa con lo que dice la Fiscalía, por ejemplo, que pasó con el caso de IPS, ¿verdad? De que lo que Sí. había en el informe de Contraloría eran faltas administrativas seguramente graves, pero que no constituían hechos punibles propiamente. Entonces, en esos casos es que se da la figura de la desestimación. Pero no, en los otros casos donde hay retiro, porque en el retiro, cuando uno habla del retiro de la denuncia, está hablando de qué realmente está hablando, de una acción que uno impulsó y que después desiste de continuar. Y en este caso, no es un tipo penal que permita que ese desistimiento de continuar o lo que fuere que se llame retiro de la denuncia, como le dicen vulgarmente, tengan un efecto dentro del proceso. En este caso, es un delito penal de acción, o sea, realmente es un hecho punible de acción penal pública en la violencia familiar que no tiene un acondicionamiento en la instancia de la víctima. ¿Qué implica eso? Que la Fiscalía tiene que continuar igual la investigación a fin de comprobar o no la existencia del hecho y después ver qué salida le podría dar eventualmente, si es que le va a dar algún tipo de salida. Importante ese punto, doctora, porque siempre estamos escuchando de que se retira la denuncia policial, pero el Ministerio Público debe, como estabas mencionando, continuar con esta investigación por violencia familiar y el Ministerio Público, en todo caso, pedir o no una desestimación o si hay una imputación, el sobreseimiento definitivo. Claro, es el Ministerio Público el que tiene que hacer un requerimiento ante el juez de cualquiera de estas alternativas, ya sea la desestimación o en el caso de comprobarse el hecho y existir un criterio, porque esto tiene que ser también un criterio institucional. Es importante señalar que la Fiscalía General del Estado tiene que establecer ciertos lineamientos, porque escuchamos a veces que se dice, no, en la violencia familiar no puede haber conciliación. Puede haber un acuerdo. ¿Qué efecto procesal va a tener el acuerdo? Es la discusión real, ¿verdad? Porque nosotros generalmente no podemos negar que si hay un entendimiento entre la víctima y el presunto victimario o la presunta victimaria, porque también los hechos de violencia se dan con mujeres, las mujeres también cometemos hechos de violencia. En este caso, lo que se ve es si la salida alternativa responde a los criterios de política criminal institucionales. Por eso vemos que algunas figuras dicen que en otros casos que son a instancia de la víctima, a menos que exista un interés público de abrir la investigación de oficio. O sea, que sea el Estado
representado por el Ministerio Público el que pretenda continuar igual como es el caso. Doctora, sí, doctora, en ese punto, ¿se podría aplicar o no un criterio de oportunidad? O, como estabas mencionando, todavía la Fiscalía no tiene, digamos, una bajada de línea en ese aspecto, si hay un acuerdo entre víctima y victimario o no. El problema que tenemos, Noelia, es muy simple. Nosotros no vemos que haya criterios establecidos, por lo menos en otros lineamientos del Ministerio Público con relación a estos hechos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, si existió o no, si la violencia es o no física, si la violencia es o no psicológica, si hay ambas cosas, si hay, entre comillas, hechos de sangre, como decían antes los fiscales o los policías, si es que hasta qué punto se llegó, si ya no se convierte en una lesión grave, una tentativa de homicidio o eventualmente feminicidio que ya tiene otras figuras. Y también va a determinarse si es que el juez tiene o no el criterio de aprobar esa figura, porque hay que recordar siempre que es el Ministerio Público el que hace el planteamiento, porque el juez tiene las alternativas de rechazar o no ese planteamiento. Hay protocolos establecidos puntualmente en los esquemas de violencia familiar que tienen que ser abordados, que el abordaje tiene que ser integral, que hay que cuidar si hay víctimas indirectas, como en este caso podrían ser, u otros casos pueden ser los hijos menores, los niños. En todos esos aspectos hay que darle también intervención a las otras instituciones que son las encargadas de velar por esos derechos. Entonces, esos parámetros, hoy mismo te digo que desconozco si existen, si están establecidos claramente en qué casos sí, en qué casos no hacer este tipo de planteamiento y si el juez o es un criterio solamente el Ministerio Público o es un criterio con el cual la mayoría de los jueces están muy de acuerdo, porque nosotros sabemos que el Ministerio Público tiene un lineamiento, o sea, una capacidad de lineamiento dentro de su ley orgánica, pero sin embargo en el Poder Judicial tenemos prohibición de que nadie ejerza ningún tipo de influencia en la independencia y en la autonomía que tienen los jueces. El juez puede tener el criterio judicial de aceptar el criterio de oportunidad en estos casos o no aceptar y dejar que esto se agote hasta el punto tal de que lo resuelva, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones, si es que el juez no está de acuerdo. Pero ahí veremos que las figuras que sean aplicables serían seguramente el trámite de oposición, que ya conocemos cuando el juez no está de acuerdo, cómo es el camino que lleva el trámite de oposición, y ahí lleva hasta el superior inmediato, que es el adjunto que está por encima del fiscal interviniente, y después ya finalmente veremos la decisión judicial y si es que hay o no algún cuestionamiento con relación a la decisión. Pero sabemos que hoy, por ejemplo, tenemos una discusión con relación a la figura de la desestimación, que en un caso reciente el Tribunal de Apelaciones de Capital, una de las salas resolvió que el juez debe investigar igual, aunque la fiscalía le pida la desestimación, aunque le pida el adjunto después de un trámite de oposición. Que el juez tiene la facultad igual de rechazar la desestimación y ordenar la continuidad del proceso. Entonces, yo creo que todavía hay mucho que discutir en cuanto a jurisprudencia en este tipo de casos. Doctora, nos estamos quedando ya un poco sin tiempo, pero un tema que también quería consultarte es lo relacionado a esta intención de crear el fuero especializado en violencia contra la mujer. Creo que tiene otro nombre un poco más técnico, pero muchas veces los juzgados de paz hablan de que están saturados por casos de violencia doméstica y demás. ¿Considerás o tenés una posición en torno a la creación de este fuero especializado de si podría contribuir o no a dar una atención más puntual a los casos de violencia contra las mujeres y si podría contribuir, por supuesto, también a descongestionar un poco lo que son los juzgados de paz? Yo creo que sí tienen que descongestionar a los juzgados de paz, el rol que tiene el juzgado de paz de intervención en casos de violencia. Están saturados porque no es el único que tienen. Eso probablemente hace que los juzgados de paz no puedan atender los casos de violencia con toda el tiempo y la concentración que necesitan, y también que en los otros casos, o mejor dicho, tampoco en los otros casos que tenemos a la vista que están generando conflictos, como por ejemplo este caso de los pagarés, no puede ejercer una fiscalización y un control real sobre lo que pasa día a día, y que muchas veces los que resuelven las cosas no son los jueces le traen todo listo, como que automatizado, y todo sale de una manera automática. Y es importante analizar
cada caso concreto. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que hay que descongestionar el juzgado de paz en lo que tenga que ver con los temas de violencia, pero tendría que ver cómo se va a dar la mecánica de los juzgados especializados en violencia, porque nosotros acá, como estamos viendo, tenemos por un lado el proceso de protección de las víctimas y por otro lado tenemos el procesamiento penal que creo que se está pretendiendo unificar, y eso hay que tener mucho cuidado en cómo se va a hacer con la competencia y la gestión jurisdiccional, y si eventualmente es necesario habría que mejorar un poco las leyes. Gracias, doctora, por conversar con nosotros aquí en plano judicial, bastante claro todo. Entender un poco también esa diferencia entre hacer una denuncia ante el juzgado de paz y cuando también va al Ministerio Público. Gracias, doctora. Asimismo, a ustedes, muchas gracias, que tengan un buen resto de jornada. Igualmente, la doctora Cecilia Pérez conversando con nosotros aquí en plano judicial. Así que bueno, muchas veces nos preguntamos o la gente te consulta, Lucas, por qué el juzgado de paz no tomó ciertas decisiones, Claro. por qué esto va ya al Ministerio Público. Y bueno, esa es la diferencia entonces cuando hablamos de violencia doméstica y también violencia familiar. Exactamente, y el contexto también un poco, Noelia, del por qué tocamos este tema y por qué es importante. Bueno, ayer se dio y muchos habrán escuchado y se habrán interiorizado sobre este caso de presunta violencia que involucró presumiblemente a un periodista y a su mujer, inclusive también a una menor, a una niña que sería que es hija de ambos. De hecho, omitimos los nombres, por supuesto, porque hay una menor involucrada, pero es luego de ese caso que se dieron ciertas dudas, ya que la mujer retiró la denuncia. Y bueno, el Ministerio Público posteriormente aclaró que seguiría investigando, pero por supuesto es importante tener en cuenta siempre estos elementos y saber que puede recurrir a cualquier instancia, pero que hay ciertas diferencias en cuanto a las medidas que se pueden adoptar dependiendo de dónde uno recurra, ¿no? Así es, Lucas. Y con esto hacemos una pausa. A la vuelta seguimos informando aquí en plano judicial. Seguimos informando aquí en plano judicial. Tenemos que hablar también de la pena impuesta en su momento al excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga. Este cómputo que hizo el juez de ejecución de delitos económicos, digo bien, Carlos Mendoza, finalmente determinó que en el 2026 se va a dar, va a compurgar su pena el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Pastor Alvarenga. Él está actualmente en la agrupación especializada de la Policía Nacional, Lucas. Asimismo, Noelia, una condena de 6 años de cárcel que él tiene por enriquecimiento ilícito, que ya habíamos mencionado anteriormente, quedó firme. Incluso él fue intimado para que se presente a cumplir dicha sanción, que la cumple desde el 27 de noviembre pasado en la agrupación especializada. Ahora bien, él ya cumplió gran parte de una restricción, digamos, de libertad durante la tramitación de este proceso. Estuvo poco más de 4 meses con prisión preventiva, luego ya de lo que tiene que ver al salir de prisión con el arresto domiciliario, y a partir del 2 de noviembre de este año, ya de acuerdo al cómputo que hizo, por supuesto, el juzgado de ejecución, él ya tiene el derecho de solicitar la libertad condicional
O sea que él ya por supuesto va a poder plantear esto y en caso de aprobarse, él incluso podría recuperar su libertad, pero bajo el cumplimiento de ciertas medidas. Noelia, estamos hablando de un caso ya que tiene también sus años y por supuesto resaltamos esto, que él ya gran parte incluso de esa condena de 6 años la terminó cumpliendo al final en su domicilio, ¿no? En un arresto domiciliario, es decir, estamos en el mes de diciembre, Sí. él podría pasar la fiesta de vuelta en su domicilio, entonces, Lucas, ¿o no? Y tendría que plantearse esto ante el juzgado. Lógicamente hay ciertas cuestiones que se deben cumplir, cuestiones administrativas jurisdiccionales hasta si se quiere, y por supuesto la defensa, me imagino, los va a estar planteando ya próximamente ante el juzgado de ejecución, pero está esa posibilidad porque él ya cumplió las dos terceras partes de esta condena, entonces ya puede plantear ese beneficio que por supuesto tiene que ser analizado por el juzgado de ejecución. Otro de los temas, este operativo VET, en donde se habla de supuestos amaños de partidos. La jueza penal de garantías, Alicia Pedroso, decretó la prisión preventiva de Luis Esteban Cañete Torres, presunto líder de este esquema criminal dedicado al amaño y resultados en partidos de fútbol profesional y semiprofesional, Lucas. Exactamente, él estuvo un tiempo inclusive sin presentarse ante el juzgado. Bueno, de hecho hay que decirlo también, él había sido convocado en una fecha distinta a la de los demás procesados que fueron detenidos durante los procedimientos que llevó a cabo la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público. Él no se presentó para la fecha estipulada por la jueza Alicia Pedroso, se declaró su rebeldía, esto fue de hecho en el transcurso de lo que fue el día de ayer, y esta mañana ya se levantó el estado de rebeldía porque fue puesto a disposición del juzgado, ya se ordenó su prisión preventiva, él va a estar 20 días en el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional por disposición de la jueza Alicia Pedroso. Prisión preventiva entonces para este hombre que es un exfutbolista también de hecho y que es considerado como el líder de todo este esquema que pretendía obtener rédito económico de apuestas deportivas a través del amaño de partidos femeninos y masculinos, inclusive, Noelia, porque se habla de que hubo un acercamiento a jugadores del plantel del Club General Caballero de Juan León Mallorquín, un ofrecimiento de dinero inclusive para que algunos vayan a menos durante ciertos partidos, por supuesto esto con el fin de obtener ciertas ventajas en estas apuestas. Así es, Lucas, y otro de los temas, el caso del ex ministro del Interior, Walter Bauer, y también los policías quienes tienen o están siendo juzgados por hechos de tortura. Finalmente se le volvió a confirmar a los jueces de sentencia esta causa que viene dilatándose, está a punto de terminar el 2024 y todavía se dilata, Lucas. Asimismo, Noelia, hubo varios planteamientos, pedidos de interrupción inclusive ya en la última sesión y bueno, las recusaciones que fueron planteadas ya en varias oportunidades por los acusados ante cuestionamientos que se dan, por supuesto, principalmente por los audios que fueron difundidos en los cuales se escucharía a quien sería la jueza Laura Ocampo en conversaciones con una de las partes, uno de los querellantes más puntualmente. Eso generó una desconfianza que hasta hoy día, por supuesto, persiste y las defensas insisten en separar a estos magistrados. No obstante, la Cámara de Apelación ha confirmado ya en varias oportunidades la intervención de estos jueces que en la última oportunidad habían rechazado interrumpir el juicio que transcurrió inclusive ya más de 10 días de la última sesión y buscaron continuar, así que probablemente esto se va a fijar una nueva fecha para intentar continuar con la última parte de este juicio oral. Y con esto nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, será hasta mañana.